Este es nuestro tema de análisis hoy aquí en el informativo USA y para eso estamos con Javier Larrondo. Él es el presidente de la organización Prisoners Defenders de la isla. Señor Javier Larrondo, gracias por estar nuevamente en NTN 24. Queremos saber realmente, frente a esta noticia que entrega el régimen, frente a lo que ellos consideran el proceso de excarcelación exitosa de 553 prisioneros, realmente ¿cuántos de esos prisioneros son prisioneros políticos, es decir, perseguidos por oponerse a la dictadura? Bueno, un placer estar con vosotros, Claudia. Y sí, efectivamente, el régimen clama que ha liberado a 553 personas, pero en primer lugar no las ha liberado, sino que las ha excarcelado. Sus condenas se mantienen intactas. Pero es que además presos políticos son solamente 229 y de esos 10 ya estaban excarcelados. Lo que han hecho es aumentar las licencias extrapenales en el tiempo hasta el fin de condena de todos, de esa parte, ¿no? Pero también hay que decir que la mayoría de ellos ya tenían las condiciones para haber estado excarcelados desde hace mucho tiempo. Es decir, se ha violado la ley de Cuba para poder negociar con ellos. Los han mantenido en prisión en contra de la ley de Cuba para poder negociar con ellos. Con lo cual, el tema es un fraude muy serio. Si viéramos, señor Larrondo, estas excarcelaciones a la fecha, teniendo en cuenta que solamente hay 200 presos políticos, ¿pudiéramos considerar que fue bueno ese canje, que fue bueno esa sacada de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo a cambio de que fueran liberados, teniendo en cuenta que el régimen no se quedó con nada porque ya volvió a entrar a la misma lista con Trump? Bueno, el bien y el mal en política tiene mucho que ver con a cuántos afecta. Es decir, si el régimen cubano hace canjes de estos a favor de favores políticos que les mantengan en el poder durante 20 años más, ¿a cuántos millones de personas van a afectar estos canjes políticos durante 20 años más? Pero si nos fijamos en las familias, lógicamente yo estoy feliz por ver a mucha gente que estaba sufriendo, estaban con enfermedades muy graves en prisión y estaban corriendo peligro. Así que yo estoy muy feliz en lo micro, pero muy preocupado estaría si no hubiéramos conseguido demostrar este fraude y si no se hubiesen revertido las medidas de gracia de sacarlos de una lista de países que colaboran con el terrorismo cuando Cuba es un país que colabora desde hace decenas, décadas con el terrorismo muy activamente, ¿no? O sea que tendría una parte agridulce. El tema es que como el régimen ha fracasado en su fraude y su fraude ya ha sido dado a conocer y las medidas de gracia tampoco las está disfrutando, al final ha salido positivo para la población cubana. No, y por supuesto cada una de las liberaciones de prisioneros políticos alegra y hace descansar a las familias, a quienes luchan precisamente por ello, y obvio, bienvenido. El tema es que tampoco es una libertad completa. En el caso, por ejemplo, de José Daniel Ferrer, a quien hemos entrevistado aquí en NTN 24 ya en 2 ocasiones, él decía cómo los obligan a estarse presentando permanentemente, es decir, viven bajo amenaza por sus mismas actividades de disidencia, e incluso en la última citación él se negó a ir porque sabía que lo iban a volver a atrapar, según nos contaba. Entonces, ¿cómo podrían calificar ustedes desde Prisoner Defenders esta libertad o pseudo libertad que les está dando el régimen? Sí, no es libertad. Desgraciadamente no es libertad. Es un régimen carcelario domiciliar. Es decir, en primer lugar, no pueden salir de su municipio. En segundo lugar, a los jóvenes, por ejemplo, que están escarcelando, les prohíben ir a una fiesta, ir a un sitio público, o sea, les controlan cada movimiento. En tercer lugar, no pueden, por supuesto, salir del país, pero es que no pueden ni siquiera hacer gestiones consulares o gestiones de nacionalidad, por ejemplo, que alguno de ellos estaba en proceso de nacionalizarse español, ¿no? Además reciben amenazas, citaciones constantes, les obligan a trabajar, pero además a muchos de ellos les dicen en qué trabajar.
Entonces, por ejemplo, tenemos un caso de un hombre que está muy deprimido porque su madre murió mientras él estaba preso injustamente, simplemente por participar en una manifestación de una manera súper pacífica. Y este hombre cuando salió muy deprimido. Bueno, pues le obligan a trabajar o en el cementerio o en la funeraria para reventarlo más psicológicamente. O sea que de libertad nada, es un régimen carcelario domiciliar, además lleno de torturas y maltratos adicionales para ellos y sus familiares. Entonces, señor Larrondo, trabajo forzoso y tortura. Correcto, correcto. El trabajo forzoso es un concepto que deriva mucho de las propiedades de la persona. Es decir, el derecho de uso, tú le dices a esa persona que trabaja en eso y tiene que trabajar el derecho de disfrute, en donde no le pagas nada o una miseria, y el derecho de abuso. Y en este caso se dan los tres. Es decir, ellos le dicen al preso lo que tiene que trabajar. Si no lo hace, derecho de abuso, acaban con él. Además, cuando trabaja en esos trabajos que ellos le asignan, porque no siempre es una funeraria, no siempre es un trabajo, está la caña, el corte de la caña de azúcar, está el trabajo del carbón, es decir, hay múltiples trabajos que son mucho más duros incluso que esos. Si cuando ellos trabajan en esto forzadamente, además, el rédito es prácticamente nulo. Con lo cual, no les están dando una libertad, sino que les coartan hasta incluso en qué pueden trabajar y en qué pueden producir, ¿no? Don Javier Larrondo, al día de hoy, ¿cuántos prisioneros políticos hay en la isla según su organización Prisoners Defenders? Pues mira, Claudia, tenemos ahora mismo una lista verificada, auditada, de 1.150 casos que están además públicos en Internet, en lista.prisonersdefenders.org, y de esos 1.150 casos, antes el mix era muchos en régimen carcelario, la mayoría, y unos pocos, en torno a 200, en régimen extracarcelario, es decir, esto que hemos llamado carcelario domiciliar, ¿no? Que son los llamados condenados de conciencia. Bueno, pues ahora más o menos el mix de los que están entre rejas son en torno a los 700 presos, mientras 400 y pico son los que están en régimen carcelario domiciliar. No, terrible, porque si a final del año había 1.161 y ahora son 1.150, pues finalmente no ha pasado nada. No ha habido una diferencia finalmente en la reducción de la cifra de los prisioneros políticos, don Javier. Esa es la clave, Claudia. Es que normalmente con la gente perseguida en Cuba no paran de perseguirla. Y ahora tienen unas condenas y el régimen cubano no les ha liberado las condenas, precisamente con la amenaza, y lo habéis puesto en el corte anterior, con la amenaza de revocarlos a prisión en cuanto digan que no a la más mínima cosa. Ellos no pueden opinar, no pueden publicar en redes sociales, no pueden salir de su localidad, no pueden ir al sitio que deseen porque tienen vigilancia, y si van a una fiesta o algo que la seguridad del Estado decide que no deben ir, no van. Tienen que trabajar exactamente donde les digan y de una manera forzada y además bajo un esquema de esclavitud. Bueno, pues todo eso, unido a citaciones, detenciones, interrogatorios y demás, todo eso supone que realmente no ha cambiado nada. Lo que ha cambiado es que ya no son convictos de conciencia, sino que son condenados de conciencia. Y en nuestra lista, por supuesto, tienen un lugar porque hay que luchar tanto por los que están entre rejas como por los que están en esa situación tan draconiana, ¿no? Es Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoners Defenders. Gracias por habernos atendido a esta hora desde Madrid, España. Gracias, Jason. Un abrazo.